una porción larga, quizás le llamó la atención que hemos estado a veces en un versículo, en dos o en tres, pero yo veo que el contexto, el tema del pasaje, lo quise tomar entero porque es el contexto que me motiva a compartir. Le he llamado a este pasaje, al mensaje, le he llamado Jesucristo humillado y exaltado. De eso quiero hablar hoy. Jesucristo humillado y exaltado, basado en esta porción que acabamos de ver, Hebreos capítulo 5, capítulo 2, versículos 5 al 18. Bien, la muerte de Cristo estaba tipificada en el Antiguo Testamento. Aquí habla de la muerte de Cristo y menciona entre otras cosas, pero lo que yo veo abiertamente aquí, que tiene que ver con el tema, es que si queremos entender este pasaje, debemos comprender que aquí, en este pasaje, está hablando de la muerte de Cristo. No cierren, por favor, el pasaje, porque este es nuestro texto para hoy, pero les invito a ir a San Juan capítulo 3, por favor. San Juan capítulo 3. Y observemos en San Juan capítulo 3, en sus Biblias, versículo 14. Observemos, 3:14. Cristo hablando con Nicodemo. Y es interesante el lenguaje paulino en este pasaje que acabamos de leer de Hebreos, que también me hace pensar en este pasaje. Dice San Juan capítulo 3, versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si no entendemos este pasaje o la muerte de Cristo, porque puede ser cualquier otro pasaje, no vamos a entender Hebreos 2, 5 al 18. Por otro lado, sé que también este es un pasaje difícil, porque muchos años atrás, personas de los que andan dos en dos, golpeando puertas en las mañanas, ¿verdad? Cuando las mujeres están cocinando y los maridos están en el trabajo. Uno de ellos me dijo hace un montón de años atrás, me dijo, oiga, pero porque yo le dije que era salvado por la sangre preciosa de Jesucristo y que yo soy un hijo de Dios. Cuando empezamos a hablar, yo estoy seguro que si me muero hoy. Y como yo le mencioné a Jesucristo, fueron a este Hebreos capítulo 2. Me dijo, ¿cómo puede creer usted en este que es menor que los ángeles? Me mostró ese pasaje para decirme que yo estaba con mi confianza puesto en alguien que no tenía valor e importancia. Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos 5. Versículo 11. Hebreos 5:11. Estamos en la introducción para el tema. 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Este pasaje
nuestro pasaje que estamos estudiando, Hebreos 2, 5 al 18, es difícil si tú no lo sabes aplicar las reglas de interpretación bíblica. Por eso yo te insto, no importa, eres hombre o mujer, puedes venir esta tarde a las 6:30 de la tarde, 18:30 horas, vamos a comenzar el curso Cómo estudiar la Biblia. Comenzando con las reglas de interpretación bíblica, después los cuadros, las palabras importantes y todo ese tipo de cosas. La Escritura nos dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Cuando nosotros no sabemos aplicar las reglas de interpretación bíblica, nos van a engañar. Como aquellas personas me dijeron hace muchos años atrás, ¿cómo usted puede creer en alguien que es menor que los ángeles? Y la Biblia dice, Jesucristo fue hecho menor que los ángeles. Sí, es cierto, la Biblia lo dice. Pero la Biblia dice, por un poco de tiempo fue hecho menor que los ángeles. Por eso le he llamado al mensaje para hoy, Jesucristo, humillado y exaltado. Porque es lo que en este contexto de Hebreos 2, 5 al 18, es lo que yo veo. A Jesucristo humillado y a Jesucristo exaltado. ¿Estamos claros? En primer lugar, Jesucristo fue inferior a los ángeles. Versículo 9. Estamos en Hebreos 2. Capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por favor, abramos los ojos, miremos la Biblia, abramos los oídos y escuchemos la Biblia. Voy a leerlo nuevamente, porque es de suma importancia entender la Biblia. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Jesús fue menor que los ángeles. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento o por culpa del sufrimiento de la muerte por ti, por mí y la humanidad, para que por la gracia de Dios, estamos salvos por gracia, gustase Cristo la muerte por todos, no por Él. ¿Estamos claros? Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, cumplió una gran cantidad de profecía. Por consiguiente, aquí el autor de Hebreo nos está hablando o está trayendo a la memoria de los hebreos la razón por la cual Cristo murió. Hebreos, este libro, fue escrito para los hebreos. Por eso se llama Hebreos. Y el autor les da a los hebreos una profecía, que ellos la sabían por siempre. Vamos a la Biblia. Salmos, por favor. Salmos capítulo 8. No cierren Hebreo porque es otro pasaje. Salmos capítulo 8. Por favor, en sus Biblias. Vemos aquí en Salmos capítulo 8, versículo 4. Este es un salmo escrito por David. Dice, Salmos 8:4, digo, 2 puntos. Digo,
Recuerden cuando yo leí Hebreos, me gustó el lenguaje del autor y dice, alguien dijo por allí. Ahora vamos a ver quién. Digo, versículo 4 del capítulo 8. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria de él? David está escribiendo acerca del Señor. Dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Luego el versículo 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Luego dice, y lo coronaste de gloria y de honra. Ya estaba profetizado lo que iba a escribirse y traer a la luz en el libro de Hebreos. Entonces, ¿qué hace aquí el autor de Hebreos? Trae a la memoria esta porción de Salmos que David había escrito en tiempos de antaño. Siempre tenemos que entender, se tiene que cumplir la profecía. Toda profecía en cuanto a la persona de Jesucristo. ¿Estamos? Ahora bien, el hecho de que Cristo, la Biblia dice que haya sido un poco menor que los ángeles, se refiere a la muerte física que Cristo tuvo que vivir. No hay un pasaje que yo haya encontrado en la Biblia donde se diga que los ángeles mueren. Que los ángeles hayan padecido una cruenta muerte como la cruenta muerte que Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, mejor miremos la Biblia. Vamos a ver. Más vale decir la Biblia que mis palabras que no tienen valor. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 9. Hebreos 2:9. Pero vemos aquí que fue un poco menor que los ángeles en Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento, por la razón de que Cristo sufrió la muerte física, por los pecados de la humanidad, para que por la gracia de Dios, Cristo gustase, Cristo viviese, experimentase en su cuerpo la muerte por todos. Versículo 10. Porque convenía, observen el lenguaje, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Era necesario. La Biblia ya lo decía. Iba a sufrir. David lo había escrito miles de años atrás. Iba a ser el inferior de los ángeles, pero iba a ser exaltado con gloria y honra. ¿Verdad? Cristo siempre supo la razón por la cual vino a este mundo. Siempre lo supo. Él siempre supo que Judas iba a ser el traicionero y nunca hizo diferencia entre él y los demás. Ahora bien, la Escritura dice también aquí la razón por la cual murió. Para llevar a muchos hijos. En primer lugar, tenemos que entender, por favor, que estamos estudiando el libro de Hebreos. Así que todo lo que yo voy a hablar aquí tiene que ver con los hebreos y la gracia va para nosotros. Pero él vino, ¿qué dice la Biblia? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aunque Dios siempre supo que los suyos lo iban a negar, lo iban a condenar, lo iban a colgar en la cruz. Iban a renegar contra él. Dios igual amó
a su nación. Aquí está tratando el lenguaje que tiene que ver solo con la nación hebrea. Y luego concluye el versículo, dice que había de llevar muchos hijos a la gloria. Luego, perfeccionase las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cuando habla de ellos, de los hebreos. En este pasaje. La salvación de ellos. El autor de la salvación de ellos. Así que, el punto es, ¿por qué entonces dice la Biblia en el Antiguo Testamento a través de David y lo trae a colación el apóstol en el libro de Hebreos? ¿Por qué Cristo es inferior a los ángeles? Porque Cristo tuvo que experimentar en su carne, en su cuerpo, el sufrimiento, el dolor, la angustia de la pérdida de la vida. Yo le dije ayer a mi señora, oye, ahora me estoy dando cuenta que estoy entrando en la tercera edad. Ahora me canso. Estoy parado por la pura gracia de Dios. Anoche me conseguí un joven gracias a otro que me hizo masaje y puedo estar de pie. O si no, estaría ahí sentado. Y yo aborrezco las sillas de ruedas. Para el otro hijo, el pastor Catney, le conseguí hace 3 años más o menos una silla de ruedas. Porque el que está grave ahora es el mayor. Y después sigue Jonathan. Pero el mayor podía, él podía moverse en la silla de ruedas. El otro no. Entonces el pastor salía al supermercado y como yo cuando iba a Puerto Montt a ver a mi hija, íbamos a verlo. Entonces él, cuando yo compré, lleva a los 2 chiquillos. Me dice, pastor, ¿cómo puedo yo andar con 2 sillas de ruedas? Y no puedo, tengo 2 manos nada más. Ah, ya pastor, yo le conseguí una. ¿Ves? Entonces el otro, apretaba la cosita nomás y listo, va donde quiere. Y yo traje la silla, la llevé a mi casa. Y le dije, pastor, ya está en la casa, la silla. Vino a buscarla y se la saqué yo al pasaje donde yo vivo, en la calle. Y le dije, yo en ese tiempo, medio andaban los chiquillos, medio, caminaban. Ya, sí, pruébela. Y el pastor me dice, no, pastor, el pastor me dice a mí, pruébela usted. No, señor. Yo con silla de ruedas, no. Ni por probarla, aunque sea eléctrica. Pues yo tenía cargadita, la batería todo y de esas que se desarman. Son chiquititas, se las sacas, igual que la común y corriente, pero con motor. No. Silla de ruedas, yo no. Eso no va conmigo. Así que gracias a Dios el Señor me tiene parado por mucho tiempo. Y hablamos mi señor ayer, el cuerpo le va diciendo al hombre que ya no es igual. El cuerpo le dice a las personas cuándo se van a morir. Pasó con una tía, pasó con mi mamá, pasó con medio con mi suegro y con varios. Yo he conocido, he hablado de personas de que me han dicho yo me voy a morir, me está quedando poco. Nunca un ángel ha muerto. Nunca de todos los ángeles, ni de los que quedaron con Dios, ni los demonios que bajaron con el diablo, ha experimentado la muerte física. Lógicamente, ni menos la muerte de Cristo. Y no voy a hablar mucho de la muerte de Cristo porque sería solo un tema. Del dolor que aquello produce. Si uno estudia los salmos proféticos, los salmos totalmente escritos por David, describiendo al Señor Jesucristo colgado en la cruz. En ese sentido, Cristo fue inferior a los ángeles, porque murió físicamente. Pero para la gloria de Dios, fue sepultado y dice la Biblia, al tercer día resucitó entre los muertos, como dice la Biblia. Y eso es lo que te tiene a ti hoy aquí y a mí. Porque Cristo murió,
fue sepultado y resucitó entre los muertos. De lo contrario, tú y yo ni nos conoceríamos tal vez. ¿Cristo fue inferior? Sí. ¿Por qué? Porque tuvo que morir físicamente por culpa de los demás. Él ninguna culpa tuvo, él no merecía ninguna condenación, ningún dolor. Pero sin Cristo nosotros estábamos completamente perdidos. Cristo es el único Cordero Pascual que Dios pudo aceptar en olor fragante a la nariz de Dios. No hay otro. No lo hay. Así que entendamos, por eso, hermano, por eso. San Juan, por favor, capítulo 1, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia en San Juan, capítulo 1, versículo 17? Sabemos que el mismo San Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Pero veamos qué dice San Juan capítulo 1, versículo 17. Pues, 1:17 San Juan, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si no hay gracia, no hay verdad divina, tú y yo estamos perdidos, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios, como dice la Biblia. Estamos completamente perdidos. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 y en el versículo 24, ¿qué dice? Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos mira a cada hombre y cada mujer que se ha arrepentido de sus pecados, que ha confesado sus pecados, que ha confesado el nombre de Cristo. La Biblia dice que Dios, cuando el hombre se arrepiente, mira a Cristo, el que murió y fue sepultado, nos ve a través de los ojos de Cristo, y Cristo diciéndole, Padre, yo ya pagué, mira todas las huellas. Por eso la Escritura dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No en mí, no en la iglesia, no en los mandamientos, no en el bautismo, no en las buenas obras, sino la redención en Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Tenemos una ruma de pecados cada uno de nosotros desde que tenemos uso de razón antes de llegar a Cristo. Pero cuando somos salvados, Dios nos mira a través de Cristo y no hay pecado. Cuando hemos confesado, nos hemos arrepentido. Es lo que dice la Biblia. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nadie puede ser salvo en este mundo si no ha creído en la obra redentora de Cristo. El punto es fe en Cristo. No en la iglesia, no en las obras, no en el santo, la santa o quien sea, en el Señor Jesucristo. Punto. Es eso lo que dice la bendita palabra de Dios. Pablo también nos da una mano para entender este punto. ¿Por qué Cristo fue menor por un poco de tiempo que los ángeles? Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5. El apóstol dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte. Y muerte de cruz. Noten el lenguaje. La Biblia nos está diciendo y haciéndose obediente hasta la muerte, punto. Sino que agrega y muerte de cruz. Una persona puede morir de un balazo, de una guillotina que corta la cabeza, ¡pum!, y se va, de la cámara de gases o de una inyección. ¡Pum! Hace años atrás tuve el privilegio de ver varias muertes en la vida real, varias. Y una de las más espantosas para mí fue la silla eléctrica. Porque primero le ponen parche en los ojos. Ya, súbale. Y está la cámara filmando en la vida real. Pues mucha corriente en los ojos se sale, empieza a sangrar la nariz, los ojos, toda la cosa. Y van a verlo, el hombre quedado vivo. Qué terrible, qué terrible. Entra el doctor, le pone el estetoscopio. Y le decía seña por la ventana, sale el hombre y, le sube la palanca otra vez. La muerte de cruz es una muerte cruenta, cruel y lenta, porque el hombre se va desangrando gota a gota. Es un sufrimiento largo, de horas. Por eso que la ley judía decía que los que están crucificados no debían de pasar después de las 6 de la tarde, venían y le cortaban las piernas para que no se ayudaran a levantar y respirar. Cuando llegan a Cristo ya lo vieron muerto. ¿Por qué? Porque Cristo no murió porque era un debilucho como tú y yo, sino que murió porque la carga de los pecados tuyos y míos, dice la Biblia, fueron puestos sobre él. Como lo describe también el libro de Isaías. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El peso del pecado le mató. Tú y yo le matamos. Versículo 9. Filipenses 2, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo se humilló y Cristo sufrió por tu culpa y por mi culpa. Yo merecía estar clavado allí, no él, porque él nunca hizo pecado, dice la Biblia. Así que, al estudiar la Biblia nos damos cuenta que se entiende claro que Jesús murió para dar vida a aquellos que quieren creer en Él. Para eso Cristo murió. Para dar vida a los que en Él quieren creer. Nunca un ángel ha muerto por sí mismo ni por otros ángeles. Es algo que ellos no pueden hacer. Entonces, en ese sentido, Cristo fue inferior a los ángeles porque Cristo murió. Pasó el dolor de la muerte, el sufrimiento del dolor. Jesucristo, humillado y exaltado. Humillado porque fue inferior a los ángeles. Exaltado, ahora, lo que voy a ver, segundo punto, superior, Cristo superior a los ángeles. Vamos a nuestra Biblia. En nuestro libro, Hebreos. Hebreos. Capítulo 1. Mire, uno puede usar la Biblia como un cuchillo, como una espada para decir lo que uno quiera decir. La Biblia se presta para que tú
crees que cualquier barbaridad. Cuando la mal interpreta y no aplica la reinterpretación bíblica o saca fuera de contexto. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 1 y versículo 4? ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 4? Hecho tanto, ¿qué dice? Superior, ¿qué dice? A los ángeles. ¿Se fijan? Cristo es superior a los ángeles. Ahora, ¿por qué dice capítulo 2 que es inferior? Porque Cristo experimentó la muerte física. Por un poco tiempo fue inferior. Pero una vez que Él salió de la tumba, ahora recordemos, es precioso el tema de la tumba, ese domingo por la mañana las mujeres, porque se sabe que siempre las mujeres, se parecen a las mujeres chilenas, las hebreas, van temprano por la mañana a ungir el cuerpo de Jesús como la costumbre y la cultura, iban contentas ella caminando y cuando están por llegar, oye chiquilla, se nos olvidó lo más importante. ¿Qué pasó, niña? ¿Y quién nos va a correr la piedra? Aunque sí era como una rueda, pero necesitaba hombres romanos fortachos, como los soldados romanos de ese tiempo, no como los soldados que tenemos ahora. Nosotros aquí, que era todo, se peleaba por fuerza, no por apretar un botón. Siguieron. Cuando llegan arriba, ¡oh! La piedra estaba corrida. ¿Por qué estaba corrida la piedra? Muchos piensan, para que Cristo saliera. No, hermanos, si cuando Cristo resucitó con un cuerpo glorificado. ¿Cómo entró 8 días después cuando Jesús va al grupo de los apóstoles y están todos escondidos por miedo de los romanos y puertas y ventanas cerradas con protecciones, candados, cadenas y cuánta cosa por el estilo, y Jesús se le aparece y le dice, ¿pasa a vosotros? ¿Cómo entró? El cuerpo glorificado que tú y yo tendremos será como el mismo cuerpo de Cristo. Ninguna ventana, ninguna puerta, ningún muro te va a evitar que tú lo cruces. La tumba, la puerta, la rueda la que tapó, la puerta que tapó la cueva aquella, fue corrida no para que Cristo saliera, sino para que los apóstoles entraran y vieran que no estaba allí. Se les dijo, ¿por qué buscáis aquí a los muertos? Aquí no hay ningún muerto, el muerto ya resucitó, ¿qué rato? Ya está afuera. Maravilloso. Maravilloso. Nunca un ángel ha muerto. Ni morirá. Ellos son seres espirituales. Si leemos, mire, esta porción que yo ocupé hoy para Hebreo es un pasaje que tiene demasiadas cosas que hablar. Y yo tenía que reducirla. Y está hablando de los hebreos nuevamente. Cristo se hizo carne y hueso como cualquier hebreo, según el contexto del pasaje. Y tenía que ser como ellos. Ponerse a la altura, color y físico y todo semejante a ellos. Ahora bien, dijimos en el primer punto, fue inferior a los ángeles, tenía que cumplirse la Escritura. ¿Se acuerdan? Fuimos a Salmos capítulo 8. Ahora, en el segundo punto que hay que compartir, es superior a los ángeles, se tiene que cumplir la Escritura. Vamos al capítulo 8 otra vez de Salmos. Salmos 8. ¿Qué dice la Biblia en Salmos 8? Muy interesante la Biblia. Es un libro como que fue inspirado por Dios, no hay otra duda. No hay duda alguna. Salmos 8, versículo 5, por favor, amados hermanos. 8, 5. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿A quién? A Cristo. ¿Algún ángel ha tenido esta labor? No, Señor. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Algún ángel está sobre toda la creación? No, Señor. Versículo 7. Oveja y buey, todos ellos, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Exclama el salmista. Cristo un día va a tomar ese lugar. Hasta ahora no lo ha tomado. Hasta ahora es el diablo el señor de este mundo. Pero llegará el momento en que Cristo será el Señor del mundo.
Así que esta profecía que dio David en el Salmo 8 tiene que cumplirse tarde o temprano. Se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 2, versículo 7, volvamos, tiene que cumplirse. 2:7. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Esto está en stand-by, se va a cumplir. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo quiera. Ahí se va a cumplir, cuando el Señor lo quiera. Cristo estará por sobre todo. Versículo 7. Nuevamente, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos. 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía vemos que todas las cosas le sean sujetadas. No vemos, todavía no vemos que todas las cosas le son sujetas. ¿Se fijan? El diablo sigue siendo el señor de este mundo, pero llegará el momento en que Cristo tomará el control. Y estamos cerca de aquello. Mucho en la tierra se está cumpliendo. Lógicamente, Cristo fue afligido en su muerte, pero por culpa nuestra, por el pecado de la humanidad. Hebreos 2:10, observemos, Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo tenía, porque así la Biblia lo decía, tenía que sufrir estas aflicciones para poder tomar nuestro lugar y su sacrificio que sea acepto a Dios. Dice también un pasaje maravilloso en el versículo 10, concluyendo el 10, la última frase, versículo 10, la última frase que dice, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Cristo es el autor de la salvación a los hebreos. Ellos son los hebreos. Todo este contexto hebraico. Y Cristo es el autor de la salvación. ¿Por qué Cristo es el autor? Porque Él experimentó, porque al derramar Él toda su sangre, esa bendita sangre es la que nos compró, nos limpió, nos perdonó, nos justificó con el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. En el libro de Hechos, por favor, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Dice la Escritura aquí en Hechos y el capítulo 5 lo siguiente. En el versículo 31, por favor. Hechos 5:31. A este, está hablando Pedro, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Salvación de ellos. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7:25. Veamos qué dice la Biblia. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros,
estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo. Cristo es quien santifica al hombre. ¿Qué es santificar? Apartar. Volvamos a nuestro pasaje, Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La palabra santificar es apartar. Es interesante que después de la muerte de Cristo, inmediatamente, cuando Cristo resucita entre los muertos y las mujeres están arriba y habla y le dice a María, María, y él le dice Raboni, comprende que es Cristo. Ella quiere venir a abrazar sus pies, le dice el Señor, no me toques aún, no he subido al Padre. Pero, dice en ese pasaje, dile a mis hermanos, ya no dice los apóstoles, ni a los discípulos, dile a mis hermanos. Cristo no se avergüenza de llamar hermanos a todo aquel hombre, mujer, no importa con color de piel, situación económica, política, religiosa, nada. No importa cómo sea el hombre, alto, bajo, gordo, sabio o no sabio, pero si cree en Cristo, el Señor le llama hermano. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Versículo 14, Hebreos 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, está hablando el hijo de los hebreos, Él también, Jesucristo también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Él tuvo un cuerpo con carne y con sangre, ¿verdad? Al que tenía, voy a leerlo de nuevo, me salté parece, 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Se lo voy a explicar en chileno. Hasta antes de Cristo, cada persona que moría físicamente, el diablo lo atrapaba. Este es mío. Ahí estaba. Cuando Cristo murió, resucitó y pasó por la obra redentora, ahora Cristo le da la posibilidad al hombre o mujer que cree en Él de quitarle de la muerte a aquellos que han creído en Cristo y han fallecido. ¿Cómo lo entendemos? Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4. No vamos a mirar, solamente les digo. En esa carta, cuando Pablo escribe, la iglesia de Tesalónica empezó a preocuparse porque algunos creyentes empezaron a morir físicamente. Y se preguntaron, oye, ¿qué va a pasar con los que están muriendo? ¿A dónde van? Primero, al cementerio. Luego, cuando la persona ha creído, cuando Cristo venga a buscar la iglesia, Pablo dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado, no pereceremos a los que durmieron. Porque primero van a resucitar los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y subiremos al cielo. Cristo vino a arrebatar las almas al diablo. El diablo sabe que tiene los días contados y sabe que hay un día de juicio, pero él nunca ha querido irse solo. Y está trabajando mucho de diferentes maneras al día de hoy de confundir a la gente. Y la manera más fácil que ha usado hoy y está usando el diablo en las iglesias es esta. Cerrar la Biblia de la iglesia y no enseñarle nada que dice la Biblia a la gente y hablarle a la gente lo que la gente quiere oír, pero no Biblia. Y así el diablo está ganando, teniendo más seguridad de lo que creen en él. Ahora hay algo interesante en el versículo 16. Nuestro pasaje Hebreos 2, versículo 16. 2:16.
Porque ciertamente no socorrió a quienes. Curioso. Dice primero que es inferior que los ángeles. Pero aquí con la muerte de Cristo, Él no socorre a los ángeles. Miren qué interesante. 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham. ¿Por qué está hablando de la descendencia de Abraham? Porque son todas profecías que tienen que cumplirse, dadas desde David, que ya dijimos, capítulo 8 del libro de los Salmos, ¿verdad? A la descendencia de Abraham. ¿Y por qué de Abraham? Porque a Abraham se le dio la promesa. Cristo desciende de Abraham. En la Biblia encontramos dos genealogías de Jesucristo, en el Nuevo Testamento, tan solo dos. Mateo, capítulo 1, encontramos la genealogía de Jesucristo por la línea de José, el padrastro de Jesús. José no engendró a Jesús. Él, cuando se dio cuenta que su mujer está embarazada, quiso irse secretamente porque no pararon juntos y justo y cosas por el estilo. Se le aparece el ángel le dice, no teman tomar a María por mujer, porque lo que tiene engendrado del Espíritu Santo va a tener un hijo, y ese hijo va a tener que llamar Jesús, porque es Salvador del mundo. Muy bien, dijo él, y lo hizo, y lo inscribió y lo prohijó, lo adoptó como hijo legal. Cristo entonces tiene acceso al trono de David por la línea de José. María, la madre de Jesús, también, al igual que José, descendían del rey David, a quien se le ofreció un trono sempiterno, un trono eterno para los hebreos. Y María no era de la línea de David, de la línea perfecta. Ella es descendiente de Natán. José, el padrastro de Jesús, era de la línea de Salomón. Vamos a la Biblia, capítulo 3 de Lucas. Lucas 3. Es muy interesante entender esto, porque aquí está hablando de Abraham. Dice que vino por el asunto de Abraham. Dije Lucas 3. Lucas capítulo 3. Por causa de tiempo vamos al 30, al versículo 30. Dice, Lucas 3:30, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, el hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Rom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré. Entonces, bien está diciendo el autor de los Hebreos que Cristo vino a socorrer a los hijos de Abraham. Y Cristo era descendiente de Abraham, descendiente de David. Por el padre, por la línea real, y por la madre, una línea no tan real, pero descendiente de David igual. Cristo. Dice la Biblia que nunca Cristo tomó una naturaleza angelical cuando anduvo aquí en la tierra. No. Cuando anduvo en la tierra, Cristo fue de carne y hueso. Es interesante que cuando están reunidos los discípulos, Jesucristo había resucitado entre los muertos, no estaba Tomás, como muchos creyentes que no vienen a la iglesia, muchos domingos se pierden cosas interesantes. Y en la semana se encuentran con él. Oye, ¿sabes tú que Cristo resucitó entre los muertos? ¡Estás loco, hombre! Yo vi las huellas en su mano, en su costado, jamás. Yo sé que un hombre así no puede vivir porque botó toda la sangre, yo lo vi. ¿Cómo puede ser posible? No fue, pues, te lo digo, lo vimos. Estamos encerrados allí y apareció. La Biblia dice, 8 días después. Estaban otra vez reunidos, encerrados los discípulos, y estaba en medio Tomás. Y Jesús lo mira y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu mano en mi costado.
y sé creyente, hombre no incrédulo. ¿Qué dijo? Dios mío, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, tócame, tócame. Con la gran diferencia que Cristo no tenía sangre. Cristo nació con sangre, físicamente, pero resucitó sin sangre porque ya la había derramado. Cuando tú y yo subamos al cielo, no vamos a tener ninguna pizca de sangre. Porque sangre no puede entrar al cielo. Porque Cristo es parecido a Adán. Adán fue la inversa en cuanto al tema de la sangre. Cristo jamás nos va a permitir dejarse ser tentados más de lo que podemos resistir. Volvamos a nuestro pasaje del libro de Hebreos. Hebreos 2:18. Porque cuanto el mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Observemos. Primera Corintios capítulo 10. Maravilloso. Versículo 13. 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones que tenemos son humanas. ¿Por qué son humanas? Porque somos humanos, pues, hermano. Son humanas. Dice la Escritura. ¿Qué más continúa? Pero, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cristo es el único nombre que salva. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Hebreos. Y para concluir, Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Hay mucha gente que está haciendo esto y es sumamente peligroso. Capítulo 10. Versículo 29. 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y que tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cada hombre y cada mujer que se burla del sacrificio de Cristo, que pisotea la sangre de Cristo, que no quiere creer en Cristo. La Biblia dice, la ira de Dios está sobre él. Mi amigo, mi amiga, si tú quieres un día ver la gloria y ser un hijo o una hija de Dios, has de creer en Cristo, en el sacrificio perfecto que Él hizo. Dios permitió por un poco de tiempo que Cristo fuese inferior que los ángeles, vale decir, morir y ser desangrado por tu culpa, por mi culpa, para luego darnos a nosotros la vida eterna cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado a Él. Jesucristo, humillado y exaltado. Esa es la razón por la cual la Biblia nos habla de estos temas. Pero también la Biblia dice, el que se humilla aquí será exaltado allá, pero el que se exalta aquí, allá será humillado. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro.